Ya, ahora sí. Buenas, el día de hoy mi compañera María José Orozco y quien les habla, Nicola Navarro, vamos a presentar nuestro trabajo de necropsia en equino. Siguiente. Bueno, en el examen externo, como primero vamos a revisar la condición corporal, el estado de nutrición, muy delgado, delgado, óptimo, con sobrepeso u obeso. Dos, cambios post-mortem, coagulación de la sangre, fenómenos oculares como deshidratación, córnea turbia u opaca, inhibición, hemoglobínica o biliar, pseudomelanosis, timpanismo y enfisema. Como tercer paso, la superficie corporal, el examen de la piel, revisar aspectos y buscar heridas, contusiones, fracturas, tatuajes, pelaje, pelo, distribución de cantidad, aspecto, pezuñas, cascos, espacios interdigitales, cojinetes y plantares. Como cuarto paso vamos a ver las aberturas naturales del cuerpo, como la cavidad oral, la mucosa nasal, pabellón auricular, que es difícil de inspeccionar, la mucosa ocular, mucosa vaginal, vulva prepucial, mucosa anal, el ombligo, en caso de recién nacidos. Siguiente, por favor. Bueno, como técnica de apertura, para la técnica de apertura se colocará al animal en decúbito lateral izquierdo. Antes de iniciar la apertura del cuerpo se debe anotar cualquier anomalía o herida externa, perdón. Uno, materiales, cuchillo de alta calidad, cortadores de costilla o pueden ser podadoras de árboles, etiquetas de identificación, sierra de metal, bolsas de plástico con cierre hermético, tijeras, cinta umbilical, acero para afilar. Como punto 2, el inicio de la apertura, comenzamos con una incisión paracostal curva desde la fosa paralumbar hasta el sifoides. Se debe ingresar a la cavidad abdominal evitando perforar cualquier intestino subyacente. Se extiende la incisión cranealmente recorriendo entre las extremidades anteriores y subiendo por el cuello ventral, terminando en la sínfisis mandibular. Realiza una segunda incisión vertical detrás del hombro, justo caudal al tríceps. Siguiente, por favor. Bueno, como paso 3, comenzando verticalmente, diseccione bruscamente la piel y el músculo dorsal ancho de la caja torácica y evite con cuidado perforar el diafragma, ya que es muy posible hacerlo. El colágeno muscular resultante puede reflejarse dorsalmente para exponer la cavidad abdominal y la caja torácica. Y como cuarto paso, para examinar el sistema cardiopulmonar, se hace una incisión en el diafragma cerca del esternón, eh, 1 y 2. La succión de aire en la incisión confirma la presión negativa dentro del tórax. Corte el diafragma a lo largo de su unión a la pared torácica. Con cortadores de costillas, corte cada costilla en su inserción ventral y dorsal y refleje la caja torácica cranealmente. Siguiente, por favor. Bueno, como precaución se debe mantener la unión muscular cranealmente para ayudar a que la caja torácica vuelva a su posición para un cierre posterior. Y bueno, si el proceso de la enfermedad subyacente es de naturaleza neurológica, se justifica la recolección del cerebro para evaluación y presentación. Para extraer el cerebro, primero retire la piel y los músculos del cráneo dorsal. Utilice una sierra para metales para hacer un corte transversal a través del hueso frontal, justo dorsal a los ojos. Y luego forme un triángulo conectando el primer corte con los puntos justo medial a lo largo de los cóndilos occipitales. Levante y retire la sección del calvario para exponer el cerebro. Siguiente. Bueno, como examen interno, se deben registrar datos, forma, color, tamaño, aspecto, presencia de exudados o neoformaciones y consistencia. Primero observar, segundo palpar y tercero cortar cada órgano. Siguiente, por favor. Bueno, como empezamos por los órganos del aparato cardiovascular, aquí encontramos el corazón, pericardio parietal, pericardio vascular. Para apertura del corazón, lado derecho, ubicamos el, la aureola pulmonar, cortar a este nivel y continuar. Siguiente paralelo al tabique interventricular, contornear todo hasta llegar a la de observar válvula tricúspide, endocardio, músculos papilares, cuerdas tendinosas, pared del miocardio, y por el lado izquierdo hacemos un corte longitudinal desde el ápex hasta el auricular izquierdo, toda la pared, exponer la válvula, cavidad ventricular y auricular, endocardio. Se hace siguiendo la circulación sanguínea, se entra por la vena cava caudal a la aurícula derecha, se pasa a ventrículo derecho, siguiendo paralelo al septo interventricular para salir por la arteria pulmonar. Y por el lado izquierdo se abrirá entrando por la vena pulmonar a aurícula izquierda, pasando a ventrículo izquierdo y se dejará igualmente la punta del corazón a la derecha para salir por la aorta. Siguiente. Bueno, seguimos con los órganos del aparato respiratorio, laringe, tráquea, bronquios, cortar todo el recorrido del árbol bronquial. Los pulmones pueden examinarse in situ o extraer del tórax para su evaluación. Consta de evaluar el peso, tamaño
estado de los bordes, que indicará si está colapsando o no. Bordes, ramas, igual no colapso. La consistencia es elástica y puede estar aumentada, parasitosis, tumores, neumonías, o disminuida de forma focal, multifocal, nodular. La pleuda ha de ser lisa, brillante y transparente. El examen interno del pulmón se lleva a cabo seleccionando los grandes bronquios y posteriormente se realizan cortes transversales por todo el parénquima para observar la superficie de corte. Los bronquios serán examinados serán examinados como la tráquea, viendo contenido y estado de la mucosa. En la superficie del corte del parénquima se verá el grado de uniformidad y coloración, así como las características del líquido que se puede resumar. La prueba de la flotación con porciones de parénquima pulmonar para reconocer el estado de insuflación, enfisemia, atelectasia, edema, hiperemia y neumonía. También se van a examinar los ganglios linfáticos, mediastínicos, traqueales y bronquiales, que en enfermedades como tuberculosis aparecen aumentados de tamaño y con nodulaciones. Siguiente, por favor. Tenemos los órganos del aparato linfoide. Aquí encontramos al vaso. Se inspecciona su cara craneal y caudal. Se observa el color, tamaño, forma y consistencia. Se realizan cortes seriados y también se observa la superficie de corte con tijera. Igualmente se examinará el estado de la cápsula, teniendo en cuenta que es lo más gruesa de los órganos parenquimatosos. Puede presentar cambios de coloración, así está oscuro cuando se presenta sangre poco oxigenada, carbunco o procesos hemorrágicos. También se dará un corte en el parénquima para ver la distribución de la pulpa blanca, roja, y observar cómo se produce la retracción de la cápsula y la superficie se coma debido al contenido en sangre que presenta normalmente. Siguiente. Ya, en el examen interno encontramos los órganos del aparato digestivo. Aquí, en este examen interno de estómago-intestino, se dará cuenta de las características del contenido. Puede ser color, consistencia, presencia de cuerpos extraños, el estado de la mucosa y la pared. Observando, tras limpiar el contenido, la coloración de grosor y consistencia de posibles soluciones de continuidad, como se pueden ver en la imagen. En el páncreas se separa junto con el mesenterio del duodeno y tendremos que fijarnos en el volumen y forma alargada y que sea de color rosáceo. Más blanquecino en caso de porcino, a diferencia en este caso, de consistencia firme y forma lobulillos unidos en superficie de corte. En el hígado, el peso estará relacionado con la especie, en este caso tiene que ser mayor, el estado nutricional y de alimentación. El volumen puede estar aumentado o disminuido. El aumento puede ser general o local. La cápsula no ha de ser lisa, brillante y transparente. En el color puede sufrir cambios por acúmulo de sangre, rojizo o lípidos, que es amarillo. Los bordes de los lóbulos deben ser agudos. Los bordes romos aparecen por aumento de volumen. También se entiende que la consistencia se encuentra aumentada por procesos hidurativos, que puede ser fibrosis o cirrosis. Y si está disminuida, en otros casos puede ser como hepatodistrofias. Y en este caso se examinará la zona del ilio, con las ramas de porta y los conductos biliar hepático y los ganglios linfáticos hepáticos. Luego encontramos los órganos del aparato urinario, como se pueden ver en las imágenes. Es el riñón y la vejiga. En el caso del riñón se debe observar la superficie externa. Se realiza un corte longitudinal desde el borde convexo hasta el ilio. Se debe retirar de la cápsula y revisar la superficie del corte. Revisar la viabilidad de los úteres. Finalmente, se puede retirar el riñón de la vejiga en el caso de machos. Se debe inspeccionar la próstata, cortar a través de la uretra y la curvatura mayor. Para completar el examen interno, se profundiza el corte hasta dividirlo a dos mitades, observando la corteza y médula donde se examina la proporción y coloración. De la pelvis se verá el contenido de superficie mucosa y diámetro. De los úteres se debe valorar el grosor mediante la incisión longitudinal, su contenido y superficie de la mucosa. La vejiga de la orina se examinará externamente para comprobar su grado de represión y aspecto. Se abrirá desde el vértice hasta el cuello y se estudiará el contenido. Puede ser orina o pus, sangre coagulada o cuerpos extraños, la mucosa y el grosor de la pared. Luego encontramos el examen interno también de los órganos del aparato reproductor. Encontramos los órganos genitales, que pueden ser por separado, pueden ser útero, ovarios, vulva o testículo, epidímito y conductos seminíferos y pene. En el examen aparato genital femenino de las proporciones tubulares valoraremos externamente el grosor, simetría, coloración, consistencia y estado de serosa. Para el examen interno se seccionan longitudinal la vagina, cuello y cuernos uterinos, observando el contenido escaso de mucosa de condiciones. Posteriormente examinaremos la mucosa también y la pared del ovario. Se estudiará externamente su forma y volumen mediante un corte sagital
y se observa la estructura interna. En el examen del aparato genital masculino se ven ver las glándulas accesorias, la próstata, las vesículas seminales y vulvouretrales, de las que observará el tamaño, consistencia, simetría y superficie del corte. De la uretra, epidímino, cordón espermático y testículos. Si existen lesiones macroscópicas en el testículo, se dejan in situ, si no se extraen por un lado envolturas testiculares y por otro lado testículos. De las envolturas examinaremos el grosor y de los testículos el volumen, consistencia, color y superficie de corte. Luego tenemos el aparato nervioso, que es el cerebro, cerebelo y médula espinal. El cerebro se debe fijar entero y separado de otras muestras. Se debe observar estructuras craneales, tales como volumen, surcos y circunvoluciones. Para ello se debe realizar cortes paralelos, así evidenciar las cavidades ventriculares. Se debe aperturar el canal raquídeo y se quita la musculatura de la parte superior entre la apófisis espinosa y transversas. Posterior se debe cortar las láminas vertebrales a ambos lados. Se levanta la zona de las apófisis espinosas quedando en el canal medular descubierto, así pudiendo extraer la médula espinal. Con la ayuda de pinzas se analizará el color de la consistencia y tras realizar cortes transversales nos fijaremos en la relación sustancia blanca, gris y simetría. Se requiere que los tres lleguen íntegros al laboratorio para poder realizar diagnósticos diferenciales adecuados. Luego encontramos el aparato articular, muscular y óseo. En las articulaciones es preferible realizar este paso antes de abrir las cavidades. Se debe cortar la piel y el miembro debe estar en flexión. Se debe observar superficies articulares que han sido lisas, brillantes y blanquecinas. Y el líquido, si no había de su consistencia color, ha de ser filante, amarillo y brillante. Ambarino y brillante. En el miembro anterior, cortar los músculos pectorales, en el tórax, extremidades anteriores correspondientes. En el miembro posterior, cortar los músculos, ubicando las articulaciones coxofemoral y desarticularla. Metiendo la punta del cuchillo, palpando la articulación con los dedos, bordeando la punta del cuchillo de la cabeza del fémur. Luego encontramos los órganos de la parte articular, muscular, también óseo. Acá se pueden ver las masas musculares, se examina mediante cortes profundos, valorando el color, consistencia, aspecto general, así como las fases de infecciones. Se pueden descubrir parasitosis, que puede, en este caso puede ser cisticercosis, y lesiones del músculo blanco o necrosis. Para la extracción del examen de la médula ósea se escogerá un hueso largo. Tras retirar los músculos, con la sierra cortará longitudinalmente dos mitades iguales, en el interior quedará en la médula ósea y se examinará en función de la edad. Estará más o menos roja o amarilla. Vamos a ver también la atrofia musculares. Nosotros acá tenemos el caso clínico de cada necropsia. Se sabe que se debe realizar un informe de consta introducción, anamnesis, descripción de hallazgos macroscópicos y microscópicos de exámenes complementarios, diagnóstico y recomendaciones destinadas al propietario. Esta debe ser fecha, firma y responsabilidad. En nuestro caso, se describe el caso de Quino, que se desarrolló graves lesiones digestivas después de recibir dosis altas de fenilbutazona para tratar una claudicación. Al momento de la consulta tenía 9 días de evolución desde que la llegada al hospital y se observó una cojera grave de las 4 extremidades, deshidratación y diarrea fétida. Luego el examen físico, la anamnesis y las ayudas diagnósticas, se propuso un diagnóstico de laminitis traumática, gastritis ulcerativa y colitis por intoxicación, antiinflamatorios no esteroideos, que son los AINES. La condición empeoró a pesar de la terapia y cuando se presentaron signos neurológicos se sugirió la eutanasia. Durante la necrosis se observaron lesiones graves en el tracto gastrointestinal, cascos y encéfalo. En la historia clínica completa, inicialmente para poder realizar este examen sistémico de órganos y tejidos de un cadáver, poder llegar a un diagnóstico se requiere una historia clínica, ya que una idea clara de los órganos y sistemas de estudiar detenidamente necesidad técnicas especiales, en la cual presenta el caso clínico se proporcionó, como se puede ver en imágenes. Este nos dijo sobre los hallazgos físicos en los datos de la anamnesis y hallazgos radiográficos y la patología clínica. Se definió un diagnóstico presuntivo que era laminitis traumática, gastritis ulcerativa, colitis y posiblemente intoxicación con AINES. Como se pueden ver en la imagen, se ven los fallos en estas extremidades cruzadas. No se observó mejoría clínica. En el paso de los días su estado fue deteriorándose progresivamente. Hasta el cuarto día se aprecian signos de daño a nivel sistema nervioso central, como la ceguera, marcha en círculo, déficit de propioceptivo, que se ve en imagen 1, y apoyo de la cabeza contra las paredes. Luego también se ven los signos de enfermedad multisistémica. Se decidió la eutanasia el día 9 de su arribo al centro hospitalario, que se puede ver en imagen 2, que se le debe en el prepucio, abdomen y extremidades, que provocó una consecuencia de la disminución de presión oncótica. En el caso de la necropsia, como se pueden ver en las siguientes imágenes, los hallazgos más significativos de la necropsia incluyeron gastritis generalizada, que se encontró una úlcera de 5 centímetros de diámetro en la región glandular que casi perforaba la pared gástrica, que es en imagen 3.
como se puede ver. Luego, severa generalizada, inflamación, mucosa del intestino delgado, ciego, colitis severa extensa con áreas hemorrágicas, edematosas y necróticas multifocales, que es en imagen 4. Luego podemos ver también en el cerebro se evidenció una congestión moderada de la meningitis y la región frontal de la zona de hemorragia severa y malicia compatible con un absceso, que es en imagen 5. Finalmente, sabiendo todo lo anterior expuesto, nuestro comentario como grupo respecto a este caso clínico con respecto a las técnicas de apertura del cabello, por más que no hayan sido mencionadas, creemos que fueron realizadas con éxito, puesto teniendo en cuenta un diagnóstico preventivo que ya conocían qué órganos y sistemas debían observar y analizar, como lo fueron el estómago, el intestino delgado, el ciego, el colon, el riñón, pulmones, cerebro, siendo estos también aperturados por el corte, con cortes adecuados, según las imágenes, las cuales confirmó un nivel de examen interno. Puesto las lesiones que se hallaron lograron determinar un diagnóstico definitivo. A pesar de ello, también creemos que en el examen externo estuvo muy pobre, debió ser mucho más extenso, puesto no especificaron cómo se encontraba el cuerpo luego de la eutanasia, cómo se presenta debido a esta enfermedad. Mejor dicho, las aperturas naturales en sí. Si en el caso de la enfermedad presentara signos. También sí es cierto que el formato requerible de la historia clínica estuvo bastante completo. En este caso clínico no mencionaron cuál fue el método de eutanasia. Es por ello que nosotros también determinamos por qué fue importante esta necropsia. Es importante para determinar la causa de muerte en el paciente que fue la claudicación producida por la meningitis traumática a motivo de la aplicación de los AINES y otros AINES de manera impropia y produjo la toxicosis a nivel gástrico colónico. También es importante para el grado de enfermedad de lesión. Los hallazgos histopatológicos descubrieron que se desarrollaron daños renales varios días después, posiblemente como una consecuencia de la colitis grave, la cual se acompaña de la septemia, toxemia y mala perfusión tisular. Condiciones también que explicaron la aparición de las lesiones a nivel renal en los días que siguieron a la diarrea. También se sabe que los equinos están predispuestos a sufrir una úlcera gástrica cuando se medican con AINES, principalmente si el animal está anoréxico debido en el estómago vacío, porque el pH gástrico es muy ácido. En este paciente el diagnóstico de gastritis ulcerativa se confirmó durante la necropsia y cuando se tiene acceso al endoscopio, esta ayuda permite confirmar el daño de la mucosa gástrica de manera rápida y no invasiva. También fue importante por el efecto de la terapia para saber, posterior al inicio del tratamiento con el medicamento que se le dio, la anorexia se hizo pronunciada y aparecieron los signos de diarrea fétida y severa, datos que concuerdan con los reportes en la literatura donde se describe que los signos iniciales de toxicidad gastrointestinal por estos AINES incluyen inapnesia, depresión, diarrea, pérdida de peso y a veces cólico, también por falta de aplicación de transfusiones de plasma o aplicaciones de coloides. Y lo más importante es identificar la condición patológica no detectada ante mortem, que es el diagnóstico preventivo de la meningitis traumática, gástrico ulcerativa y colitis, posiblemente intoxicación con AINES. Eso sería todo. Gracias.